Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la palabra de Dios, centrado y basado en Segunda de Reyes. Dentro de esta sección no hemos abarcado a todos los reyes, pero a partir del 16 estamos viendo a estos reyes que fueron parte post una monarquía dividida. Estamos en el periodo de la monarquía. Acuérdense eso. Israel tiene varios periodos en la historia. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el primer periodo de Israel? Menciona la Biblia. Otros por aquí. ¿Se acuerdan? Ya deberíamos saber que toda la iglesia deberíamos saber a esta altura. La teocracia. Dios. No había democracia, había una teocracia. Dios gobernaba sobre Israel. ¿A través de quién? De dos líderes, Moisés y Josué. Después vino el tiempo de los jueces, cuando Dios levantaba a un líder para darle paz a Israel de sus enemigos. No más de 400 años el tiempo de los jueces. Y posterior viene la era de la monarquía. Monarquía. Cuando hablamos de monarquía, estamos refiriéndonos a los reyes. Israel tuvo reyes. Pero la monarquía se divide en dos. Tenemos Reino Unido y Reino dividido. El Reino Unido tiene tres únicos reyes. Saúl, como lo habíamos descrito, sin corazón. Exacto, porque fue elegido conforme a los ojos del pueblo. David, todo corazón. Porque David era un hombre que Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Y por eso Dios hace un pacto con David. Y después viene su hijo. ¿Cómo se llamó? Salomón. Un hombre más sabio. No ha habido un hombre más sabio como Salomón. Y Salomón se le describe como medio corazón. ¿Por qué medio corazón? Porque comenzó bien, pero terminó mal, siguiendo a los ídolos de sus mujeres. Por eso es muy importante, como paréntesis, recordar que Dios dijo, no unáis tu hijo desigual. No puede un creyente tomar como pareja, esposo, novia, a un hijo verso. ¿Por qué? Igual viceversa. Un creyente hombre a una mujer introversa. ¿Por qué? Porque Salomón, siendo el hombre más sabio, cayó en el pecado de estas mujeres. Mejor que Salomón. Entonces, cuidado con el orgullo. No, yo no puedo convertir. Es una orden. La orden es no. Y después de Salomón viene el periodo del reino dividido. Este periodo del reino dividido, ¿sí?, se va a dividir de esta manera. El reino del norte. ¿Cuántas tribus? 10 tribus. Y el reino del sur, una tribu. Judá se le caracteriza como Judá. Por eso se le llama Judá. El reino del norte
Jeroboam, el primer reino del norte, el primer rey del imperio o de la división de Israel fue Jeroboam. ¿Pertenecía a la tribu de Judá? No, no. Es el primer rey del reino del sur dividido, ¿no? Ya dividido, del reino del sur es Roboam. Y Roboam es hijo de Salomón, o sea, del linaje de David, de la casa de David. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Porque es muy importante en lo que vamos a desarrollar en esta. Pero me gustaría introducir con unas dos preguntas. Y estas dos preguntas son reflexivas, pero vamos al mismo tiempo que reflexionamos a través de la historia que vamos a estar estudiando, al final tiene que haber una respuesta, ¿sí? Tiene que haber una respuesta. No te vayas sin una respuesta. No te vayas sin haber respondido durante todo el desarrollo de este mensaje, haber visto tu corazón a la luz de la palabra de Dios y puedas tener una respuesta concreta, y por qué no, un cambio, un arrepentimiento de acaso, tu respuesta sea. La primera pregunta es: ¿hacia quién está inclinado tu corazón? ¿Hacia quién inclinas tu corazón? ¿Cómo, pastor? No entiendo. Nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida se trata de una adoración. Hace tiempo leía un libro donde el autor hablaba acerca de los hijos, a quienes llamamos angelitos, y les dice quién, ¿no? Los angelitos, no saben todas las cosas que hacen, ¿no? Pero cuando están dormiditos, no van. Los bebés son tiernos, hermano. Ahí lo ves a Jennifer abrazando a su mamá. Pero ustedes no saben lo que es Jennifer. Y empecé con mi ¿ves? Pero el corazón de nuestros hijos está inclinándose a algo o a alguien. Nunca el corazón es neutral. ¿Y cuánto más de nosotros? Nuestro corazón nunca es neutral. Yo me mantengo al margen. No, nuestro corazón está inclinado toda la vida a adorar o a Dios o a lo que no es Dios. Y todo lo que no es Dios es un ídolo. Puede ser tú mismo. Puede ser la escuela, los amigos, patrones pecaminosos en nuestra vida. Puede ser la televisión. Puede ser el trabajo. Pueden ser muchas cosas nuestros ídolos. Y tenemos que recordar que nuestro corazón siempre está inclinado hacia alguien o algo. Y eso tenemos que evaluar. ¿Hacia quién está inclinado tu corazón? La segunda pregunta tiene que ver con la primera, la respuesta de la primera. Dios. ¿Es Dios a quien está inclinado tu corazón o es cualquier ídolo que no es Dios? El fútbol puede ser un ídolo. Conozco a varios chicos que aman el fútbol al punto de no venir a la iglesia por un campeonato de fútbol. O no ir a su iglesia, están preguntando. No, a la iglesia. Puede ser un ídolo. No necesariamente los ídolos son patrones pecaminosos, pueden ser patrones pecaminosos en nuestra vida, pero también los ídolos pueden ser agentes
que aparentan no ser malos. ¿El trabajo es malo? No. Pero si yo vivo para el trabajo, se convierte en mí. ¿El fútbol es malo? No, pero Pablo le dijo que el ejercicio para poco es provechoso. Ahora no significa que no vas a seguir haciendo ejercicio. Pero el ejercicio para poco. Entonces, jugar fútbol no es malo, pero si yo hago del fútbol mi ídolo, entonces se está tomando el lugar de Dios. Lo vamos a ver a través de esta historia de lo que siempre hemos considerado ídolos, imágenes, y la idolatría hacia esas estatuas. Pero quiero que en medio de todo ello reflexiones con las primeras dos preguntas. Y no te olvides que todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo. Después que el reino fue dividido, pasamos a la lectura, Segunda de Reyes, capítulo 17, por favor. Nos ponemos de pie. Para leer la palabra de Dios. Sí. En el año 10 de Acaz, rey de Judá, Segunda de Reyes 17, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, la manera de las naciones, a la manera de las naciones que Jehová había puesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vosotros, a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos
no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y lo quitó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que hizo sin apartarse, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta aquí la lectura. Puede sentarse mientras pedimos la dirección del Señor en el rostro. Padre, tú eres santo, tu palabra es santa. Queremos oír tu voz y queremos, Señor, entender qué es lo que realmente Dios demandaba de esta nación. A través del ejemplo de Israel, que fue para Judá una señal, una muestra de misericordia, también podamos entender esto se ha escrito para que nosotros no caigamos en los mismos patrones que cayó Israel. Padre, el Espíritu Santo nos en esta manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después que el reino entonces fue dividido en el reino del norte y del sur, estas son las menciones que muchas veces vamos a hacer. El norte, Samaria o Israel, es lo mismo. El sur, Judá o Jerusalén, es lo mismo. Muchos reyes pasaron, se calcula unos 20 reyes en el reino del norte. El último de ellos fue Oseas, que hemos leído hace un momento. La razón por la que fue el último rey fue debido a que Israel fue sitiado y conquistado por los asirios, quienes también llevaron a la cautividad a este pueblo, despojándola de todos sus bienes, de su tierra, mezclándolos entre los asirios y entre otras naciones paganas. Hay una postura, aquí solo como paréntesis, de las 10 tribus desaparecidas. Sin embargo, algunos creen que desapareció, pero cuando nosotros leemos Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Que van a ver 144,000. ¿Y cuántos de cada tribu? 12,000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? 2. ¿Te das cuenta?
Entonces, nosotros en un estudio que hicimos de esto, postura y la de el seminario donde estudiamos fue Dios preservó increíblemente que ha de preservar aún las tribus que supuestamente desaparecieron en esta conquista de los asirios al reino del norte. Dios soberanamente habrá de guardar solo para que quede para ese día 12,000 de cada tribu. Así que Dios es soberano. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede en la historia. Sí, esto es historia. No es fábula, no es historia, son hechos verídicos, son nombres que existieron. Puedes buscar en los libros de historia y saber en qué año sucedió esto. Israel, el reino del norte, va a desaparecer en 722 antes de Cristo. ¿Sí? Así que todo esto va a suscitar en esos años. Y lo primero que vamos a ver en los primeros 2 versículos es cómo Oseas va a llegar a ser el último rey de Israel. Aquí se acaba el periodo del reino del norte, aún en medio del reinado de Acaz, a quien estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Acaz reinó ¿en qué reino? En el sur, en Judá, 16 años. Dice que en el 12º, o sea, en el 12º año del rey Acaz, comenzó a reinar en el norte Oseas, quien duró 9 años sobre Israel. 9 años, de los cuales 3 años estuvo en la cárcel del rey de Asiria. A este rey se le describe con el mismo adjetivo de los otros reyes que le antecedieron. Versículo 2, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Malo. E hizo lo malo. ¿Y qué significa hacer lo malo? Esta palabra tiene múltiples significados, pero por el contexto podemos observar que Oseas, al igual que otros reyes, hizo lo que desagradaba a Dios. Vivió de una manera que era reprochable ante los ojos de Dios. Entonces, lo malo no tiene que ver en cómo ve la gente que me rodea lo que yo estoy haciendo. Cómo mis padres identifican qué es lo que yo estoy haciendo. Sino que lo malo tiene que ver cómo Dios ve lo que yo estoy haciendo. Lo desagradable, lo reprochable que puede ser para Dios la forma en la que estoy viviendo. Por eso tengo que examinarme, no ante los ojos de los hombres, por el esposo, ante mis vecinos que son malos. Yo puedo ser un buen hijo ante tantos hijos que levantan la mano a sus padres y que ofenden y viven haciendo múltiples cosas. Yo puedo ser un buen ciudadano porque de repente pago las cosas que tengo que pagar y no me meto en líos. Pero eso no significa que sea bueno ante los ojos de Jehová. Recordemos que cada uno de estos reyes hizo lo malo, desagradable ante los ojos de Dios. Sin embargo, hay un adverbio que modifica el adjetivo. Estoy tomando la clase de gramática. No, hay un adverbio que dice aunque. Y siempre ese aunque va a modificar, puede ser el adjetivo o el verbo. En este caso, el adjetivo. Todos los reyes del reino del norte
la semana pasada y ahora también, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Hubo acaso algún rey que hizo lo bueno? No, ¿verdad? Todos los reyes de Israel hicieron lo desagradable, vivieron lejos de Dios. Pero, dice, a este rey Oseas, se le baja un poquito el nivel de maldad, ¿no? Es como que, wow, no fue tan malo, ¿no? Siempre decimos eso. Sí, es así, pero tiene algo bueno, ¿no? ¿Y qué bueno tenía? En realidad no tenía bueno. Sin embargo, se dice, aunque modificar ese adjetivo malo en una sola diferencia. ¿Cuál fue la diferencia de Osías con los otros reyes del norte? Si bien has visto en el texto, has leído en el texto, que estos reyes levantaron lugares altos. Y la semana pasada, y yo mismo expliqué que esos lugares altos estaban reemplazando al templo de Israel, que en Jerusalén. Esos lugares altos lo construyeron los reyes del norte, desde Jeroboam, para que la nación de Israel, las 10 tribus que quedaron al otro lado, no tuvieran que ir hacia Jerusalén. No les permitieron bajar a Jerusalén. No les permitieron ir al templo y adorar. Estos reyes se opusieron a que la nación cumpliera con un mandato. Entonces, Oseas lo que hizo es permitir al pueblo, a la nación, los que quieran ir a adorar en Jerusalén, vayan. Así que lo que hace diferente a Oseas con todos los reyes u otros reyes que se dieron es que Oseas dejó que el pueblo, las familias, vayan a adorar a él. Curioso, esta semana estuve leyendo el libro de Tobías. ¿Qué pastor? ¿Qué malo? El libro de Tobías es un libro apócrifo, no inspirado por Dios, así que no lo busques en Wikipedia. Tobías no, pero sí es un libro de historia. Un libro de historia que puede tener múltiples errores o información histórica. Y el papá de Tobías, Tobí, ¿sí? Que se llamaba así el papá, en evidencia y se desarrolla durante este periodo, el periodo de Oseas. Y él menciona que bajaba siempre al pueblo de Jerusalén, al templo de Jerusalén, a adorar a Dios. Claramente se evidencia que en este periodo las familias tuvieron esto. Posterior, él vivió también después cuando fue exiliado. Así que él vivió todo ese periodo de Oseas, incluso antes, hasta después, cuando el rey de Asiria lo llevó. Y ellos fueron uno de los que llevaron y gobernaron junto con los asirios, llegando a ser el segundo en el reino asirio. Y lo que él menciona es que como él llegó a ser la mano derecha del rey, tuvo el privilegio de seguir yendo a Jerusalén a adorar, y de esa manera también cuando partió de la situación ayudaba a sus hermanos. ¿Qué tan cierto es? Porque es muy egocéntrico ese libro, pero lo que sí sabemos es que históricamente Israel, en medio del reino de Oseas, tuvo la facultad de bajar a Jerusalén, adorar a Jehová en el templo. Ahora, según que, ¿por qué Israel bajaba a adorar? El salmista cantando, hay varios salmos, olvidé el nombre, cuando suben a Jerusalén, ¿cómo se llama? Peregrinaje, los salmos de peregrinaje, que se cantaban
todo el pueblo va subiendo a Jerusalén. Entonces, los cánticos graduales, ahí está. ¿Por qué graduales? Porque son justamente en esa subida, ese punto, la nación venía de diferentes lugares, se unían en el camino, y adorando, cantando, Dios iban subiendo hasta Jerusalén. Así que es una práctica, porque Moisés lo ordenó, al menos en cada festividad judía. La Pascua era una de ellas, todo Israel. Pentecostés era otra de ellas. Ahora entiendes, porque todo esto es un escenario para el tiempo de Jesús. Presta atención, porque te va armando el escenario para el Nuevo Testamento. Porque habían de todo lugar, habían venido a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Porque era un mandato, tenían que venir a adorar al templo. La segunda parte comienza desde el versículo 3 al 23. Dios va a desatar su juicio sobre Israel por medio de los asirios. Primero hemos visto a Oseas como el último rey del reino del norte, pero ahora desde el 23 hasta el 23, vamos a ver cómo Dios va a desatar su juicio sobre Israel por medio de los asirios. Muchas veces pensamos que las cosas que vienen a nuestra vida son meramente de Satanás, las malas, ¿no? Las malas. Ese diablo que tiene cólera, ¿no? Se ha agarrado conmigo, algunos dicen. Pero claramente en la Escritura vamos a ver que varios de estos episodios de la vida de su pueblo fue por la mano de Jehová, permitiendo que pueblos alrededor de ellos sean el instrumento de justicia de parte de Dios. Así que ten cuidado cuando pienses que algo malo te sucedió por parte del enemigo, le estés echando toda la culpa. Recuerda que a veces Dios permite cosas en nuestra vida para mostrar que estamos lejos de Él. Nuestro corazón está desviado, está adorando a ídolos, no a Él. Como había anunciado el profeta Isaías en Acaz, el domingo pasado vimos, la invasión de las fuerzas asirias comenzó a despojar a Israel de sus bienes. ¿Se acuerdan? Con la profecía de Isaías, esa profecía mesiánica en Isaías capítulo 7, versículo 14. Antes que el niño, ¿no?, pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, la Virgen concebirá y dará un hijo. Y después viene, antes que ese niño crezca y perciba lo bueno y lo malo ese niño, entonces vendrá la nación, Israel será despojado. Eso le promete a Judá cuando el rey Acaz, que era el rey de Judá, estaba en una situación en donde se había armado toda una confederación del reino del norte, los asirios, para atacar a Judá. Y Dios le da una promesa de esperanza en medio de un gobierno o en medio de un contexto oscuro, lleno de pecado, porque acá fue uno de los peores reyes del reino del sur. Pero Dios da una promesa de esperanza. Y eso hemos visto cómo en medio de nuestro pecado Dios trae promesa de esperanza a través de ese niño que Manuel dio con nosotros. Y Dios va a cumplir eso, lo vemos ahora, en el gobierno o en el periodo de Oseas. ¿Por medio de quién? Por medio del rey de Asiria. ¿Cómo se llama? Salmanasar. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, no se mencionan los otros reyes, pero en realidad va a comenzar con este rey,
Pero después de 3 años, cuando ya toma y lleva cautivo, va a ser su hijo este rey. Y su hijo va a ser más despiadado que el rey anterior. ¿Sí? Y va a llevarse por eso a todos los, si bien primero comienza llevándose a los más sabios de Israel. Y esto es paradójico, ¿no, hermano? Porque tanto los asirios como los babilonios van a llevarse a los mejores primero. Y los van a colocar en puestos de gobierno. ¿Y sabes por qué? Porque ellos consideraban a este sabio, hombres sabios. Y ahora te acuerdas lo que dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor. A pesar de sus pecados, había temor en muchos de ellos. Y esos resplandecían en medio de toda esta generación. Y esos que resplandecían en medio de toda esta generación necia fueron los que Dios y los que permitió el Señor, pero el rey de Asiria los colocó como funcionarios. Ahora, en el capítulo 18, versículo 9, tenemos un contraste, sino algo civil, una similitud, algo que va pasando simultáneamente, como nos está describiendo lo que sucedió allí. Vamos al 9, dice: en el 4.º año de Ezequías, que era año 7º de Oseas, ya había pasado paz, sí, y era el 4.º año, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasa. ¿Cuándo fue que sucedió lo del versículo 3? Que contra este subió Salmanasa, rey de los asirios, en el periodo, en el 7º año de Oseas, cuando reinaba ya Ezequías, rey que vamos a ver la próxima, de la próxima. Y dice, y la sitió, versículo 10, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 9, parece que empezó en el 7º al inicio, 7, 8, 9. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Ahí nos aclara, era el 9º año del rey Oseas. Y fue tomada, versículo 11, 10, termina, y fue tomada Samaria. Samaria, que era la capital del reino de Dios. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, ¿sí? Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel hasta Asiria, o sea, no solamente los invadió, los sitió, sino que también los sacó de su tierra, los despojó de sus bienes y los puso, y comienzan ahí 3 nombres: Halab, Agón y Gozán, las ciudades de los medios, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su voz. Vamos a ver. Pero ahí te das cuenta lo que sucede paralelamente, ¿sí? Lo que está relatando. La toma de Israel no fue solo la consecuencia del pecado de Israel, como lo dije hace un momento, sino que Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, provocando eso. ¿Qué sucede cuando de repente migró nuestro hermano Ignacio, en este caso con su esposa? Tuvieron hijos en dónde? Acá. Así que esos 2 pequeños son hermanos. Y los compramos al tercer año. Entonces, comienza a nacer una descendencia. Pero, ¿qué pasa si el hermano que vino traslladamos, aún así, de repente,
y se casa por allá, y tiene hijos por allá. ¿Qué pasa? Ahora ya va a haber una mistura, va a haber una mistura en, digamos así, en las siguientes descendencias. Se misturaron. Esto es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Al ser llevado hacia el reino del norte, perdón, hacia el reino de Asiria, lo que va a provocar es una mistura en las generaciones que venían. Muchos de ellos van a tomar mujeres paganas dentro de estos lugares a los que fueron a vivir, porque se despojó de su tierra, están en otro lugar y van a ver a estas mujeres que pertenecían a estas tierras. Por otros profetas sabemos que va a llamar a desvincularse con estas mujeres. Van a ver toda una serie de cosas posteriormente, post-exilio. Estamos todavía en medio del exilio. Estamos en este punto en donde Israel es llevado al exilio. Primero comienza el reino del norte y después de varios años el reino del sur. Y estamos ahora en el reino del norte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando? Y por eso viene la teoría de las 10 tribus desaparecidas. ¿Por qué? Porque al medida se comienza para muchos a notar que desaparecen. No solamente llevan a Israel hacia Asiria, sino que Asiria, el rey de Asiria, trae gente de Babilonia y de los pueblos de los medos, ¿hacia dónde? Hacia Israel. Así que los que habían quedado ahí, ¿a quién iban a tomar las mujeres? A la gente que había traído de afuera y que habitaba. Hubo una gran migración de venezolanos y hoy por hoy hay matrimonio mixto, ¿sí o no? ¿Han conocido? Bueno, matrimonio mixto. Y hoy hay familias de venezolanos y peruanos. ¿Vieron? Entonces, siempre toda migración lo que va a provocar es una mistura. Claro, obviamente no hay problema, pero Dios sí había, en la Biblia sí hay problema, porque Dios que le había dicho a Israel que no tenía que tomar mujer de todas esas naciones, no solamente filisteas, sino de todas las naciones paganas. Ellos tenían que tomar mujeres de su propia nación. Y aún incluso, muchos de ellos vamos a ver que toman de su propia ascendencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mostrando aquí? Que va a comenzar una mistura entre el gobierno de los ciudadanos del pueblo del norte. Ya no hay, como le llaman, esa pureza étnica, ¿no? Ya no hay. Versículo 7 al 18 es lo que vamos a ver en estos versículos. Se va a describir los delitos de Israel con la pregunta, o mejor dicho, con la expresión el por qué. No por qué, sino por qué. Todo junto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa palabra lo que va a demostrar, lo que nos está mostrando, va a ser que todo lo que viene después es la causa de lo anterior. Fíjense ahí, las consecuencias antes mencionadas son fruto de una serie de pecados que caracterizó a Israel. ¿Qué hizo Israel? ¿Cómo pecó Israel? Versículo 7 al 18. Léelo ahí para que puedas estar atento a lo que dice el 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto. Fíjate en el versículo 8.
Dice que anduvieron en los estatutos de las naciones que Israel habían destrozado. O sea, no guardaron la ley de Dios. El reino del norte lo que hizo es, así viven los pueblos al costado, alrededor de nosotros. Vivamos como ellos, adoptaron su cosmovisión. Cuidado, ya estamos respondiendo, evaluando. Creyentes adoptan la cosmovisión de Dios. Versículo 9. Edificaron lugares altos por doquier. ¿Para qué? Para presentar sacrificios, adorar a los ídolos de las naciones paganas. Se hicieron de imágenes. Versículo 10. Tomaron a esas imágenes de afuera y las trajeron a la nación de Israel. Y las pusieron allí y dijeron: mira, Israel, estos son tus dioses. Por sus padres, cuando salieron de Egipto, dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y estaban ahí graficando a los dioses. Irónico, ¿no? El cerdo era uno de los dioses. Todo. Versículo 13. No hicieron caso a los profetas por medio de los cuales Dios le amonestó. O sea, Dios no nos deja tranquilos, ¿verdad? Dios dejó tranquilo al pueblo de Israel. No. ¿A quién mandó? Profetas, para que amonestaran. Ay, Señor, yo como quisiera que un profeta venga y me amoneste. No, tío, tú sabes, habla por medio de otros creyentes en tu iglesia que te amonestan. ¿Qué actitud estás teniendo cuando alguien te amonesta con el Espíritu? ¿Estás teniendo la actitud de Israel? No escucharon, dice el hombre. No me importa lo que diga y lo que enseñe. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Tu ídolo eres tú. No hicieron caso a los profetas por los cuales Dios amonestó. Dios sí te amonesta, querido hermano, por medio de un hermano o hermana, por medio de quien te habla, por medio de los líderes de tu iglesia. Es porque te ama el Señor y porque está buscando que te arrepientas y porque quiere que realmente cambies ese estilo de vida o esa conducta, porque eso te va a llevar a dónde. ¿A dónde llevó a Israel? A los juicios, a los castigos, a una disciplina. Consecuencias. Desecharon los estatutos de Jehová y se hicieron vanos. Versículo 15. Amaron lo que no sirve, lo que no vale, lo que se desvanece, como la neblina. Desecharon los estatutos, la palabra de Dios. Uno dice: pero este hermano pasó por instituto 3 años de su vida. Y hoy están viviendo como el mundo peor. Amaron los estatutos del mundo. Amaron el mundo, se cansaron de Dios, desecharon la escritura. Amaron la vanidad. Nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Así que si tú confías en tu corazón, ay, ¿qué quiere mi corazón? La psicología te dice: ¿para qué negarte a ti mismo? Tienes que hacer lo que sientes, lo que desea tu corazón. Hay una frase bonita para decir el amor, ¿no? El amor no se decide, el amor se siente. Entonces, empezamos a llevarnos por nuestros impulsos. Así Israel vivió y mira dónde cayó. Versículo 16. Adoraron a todos los ejércitos del cielo y sirvieron a Baal. No les importó un solo Dios, sino que se hicieron de múltiples dioses, de múltiples imágenes.
Un politeísmo, y ahora vamos a ver una palabra nueva. Dios adoraron. Como gente busca hoy en día adorar. Se me pareció esa virgencita. Milagros, yo lo voy a ver. Una estatua que lloró, dice, mira, aunque yo lo vi con mis ojos, con estos ojos lo vi. Y desde ahí yo tengo fe. No saben que un día va a haber una estatua que va a hacer lo mismo, va a tener poder para moverse, para hacer cosas. Es el anticristo. Versículo 17, ofrendaron a sus hijos a Moloch, se entregaron a la dominación. ¡Wow! ¿Qué hicieron? Miren, en la Biblia Dios nunca cumplió, a excepción de Abraham, porque en Abraham había una tipificación, un cuadro de lo que Dios haría con Cristo. Pero aún así, Dios no le permitió a Abraham clavar el cuchillo en su hijo. Pero hay otros hombres, ¿te acuerdas? Que no me equivoco, ¿no? Que dijo, voy a entregar a la primera persona que sale a verme por la victoria que Dios me está dando. Yo le había pedido eso. Lo que se reconoce, gente, es su fidelidad al pacto que hizo con Dios. Todo lo que prometes a Dios, tienes que cumplirlo. Porque si hay algo que prometes a Dios y no lo cumples, pobre de ti. Pobre de ti. Pobre de ti. Que te había prometido eso a Dios y tenía que cumplirlo, pero lo prometió de manera ligera, porque vivió en contextos paganos en donde la gente ofrecía a sus hijos a Dios, pero Dios no había pedido eso. Pero como le prometió, su hija fue la primera en salir. Su hija se reconoce con ese temor que ella va a necesitar eso. Él llorando lo va a hacer. Fue de esa manera, Dios su pacto con Dios. Pero más allá de eso, no vemos en la Biblia que diga, hermano, tú tienes que entregar ahora a tu hijo, vamos a hacer fuego. No, no, cuidado. Hoy en día hay, ya sabemos a quién realmente es Moloch, ¿no? ¿Quién es realmente Moloch? Claro. Hoy exactamente cómo hace estos tipos de sacrificios malos, incluso de personas, en momentos. Así que el pueblo de Israel se entregó a los caminos vergonzosos a los que Dios había dicho, no vas a entregar a tus hijos a ninguno de esos dioses, no los vas a entregar, no los vas a pasar por fuego. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos entregaron a sus hijos a Moloch, se entregaron a la adivinación. ¿Te acuerdas? Saúl buscó una adivina. Esto era totalmente negado para el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel debía confiar en las personas que Dios, a través de las personas que Dios hablaba en la nación de Israel. Y lo que decía, eso se iba a cumplir. No tenían que confiar en las adivinaciones, las personas que creían. Hoy en día hay gente cristiana, supuestamente cristiana, que está mirando el horóscopo. A ver, si hago una pregunta, ¿cuánto me respondería? ¿Cuál es tu signo? Tengo muerto, ¿no? Y estamos con mismo, pensando en esta cosa que caracteriza a nosotros. Así que, hermanos, creyente debe apartarse de todas estas cosas, porque esto es algo que Dios, en su esencia, en su carácter, rechaza, no acepta. La desobediencia, la idolatría y las prácticas profanas en las que se entregaron con la paciencia de Dios, por lo que su ira los consumió. Versículo 18.
Dice Jehová, por tanto, aquí está la conclusión de todos los delitos de Israel. Todo lo anterior fueron los delitos. Y versículo 18 es la conclusión. Jehová, por tanto, ¿qué hizo? Se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de. Por tanto, queridos hermanos, si tú pensás que podemos continuar con nuestra vida, estás equivocado. Estás equivocado. Dios un día traerá juicio. Si tú pensaste, oh, mira toda esa gente que hace maldad, mira todos esos que matan a las personas sin piedad, y Dios no hace nada. Un día todos ellos han de enfrentar el juicio del único juez justo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que reconocer eso? Así que, queridos hermanos, la invasión asiria fue un instrumento divino. Dios los entregó. Dios trajo eso. Fue el instrumento. Los asirios, si bien decían que tenemos más poder, vamos a tomar al reino del norte, pero era Dios soberanamente quien estaba aplicando su ira, su juicio. Querido hermano, detrás de todo lo que pueda pasar, sí, gente mala, perversa a nuestro alrededor, pero Dios tiene el control de todas las cosas que suceden. Me robaron mi celular. ¿Y para qué no usamos? Para tomarme fotos por aquí, por allá. Subir mi videito de TikTok. Bueno, evalúa tu corazón, porque Dios dejó que ese ladrón te quitara tu celular. De repente Dios te está enseñando a que ese celular es un ídolo, ¿no? Así que recordemos que aún las cosas materiales tienen que servir para nuestro crecimiento espiritual, para darle la gloria a Dios. Así que considera esto. Versículo 19 es como un paréntesis en medio de la descripción del juicio del reino del norte, dando a entender qué significa cada vez en lo que menciona cuando habla el camino de los reyes de Israel, ¿no? ¿Qué significa cada vez que cuando se describe a un rey de Judá como Acaz? ¿Se acuerdan la semana pasada, versículo 16? Capítulo 16, perdón, versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, que reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Versículo 3, anduvo en el camino de ¿qué? De los reyes de Israel. ¿Te das cuenta por qué? ¿Qué significa el camino de los reyes de Israel? El versículo 19 que da esa definición, significa que es un camino lejos de Dios, es un camino contrario a Dios, es un camino contra Dios. Así que el versículo 20 al 23, vemos ahora el descenso del reino del norte, cuando comenzó el descenso del reino del norte, cuando ellos decidieron separarse de la casa de David. Por eso al principio yo les había dicho, muy importante, hermanos, esto es muy importante notar. Jeroboam, ¿a quién pertenecía? ¿A la tribu de quién? No importa, pero no era la tribu de David. Pero Roboam pertenecía a la tribu de David. ¿Quién era el rey? ¿Quién debía haber sido el rey? Tanto, o quién debía haber reinado en Judá y en Israel? ¿Quién? Roboam, más allá de todo lo que debía haber hecho o de todo lo que hizo, Roboam era el rey. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? Las 10 tribus dijeron, no queremos que nos gobierne Roboam. ¿Saben lo que estaba diciendo? Muchas veces lo tomamos en poco, lo pasamos por alto.
Pero cada historia en la Biblia no se trata de ese rey, no se trata de esa persona, se trata de una sola persona, que es Jesús. Pero el pueblo de Israel lo que estaba haciendo es, no queremos tener parte con la casa de David. Dios escogió para traer al Mesías. Era el diablo tratando de eliminar toda la probabilidad de la existencia inicial. Todavía no se trata de un rey, se trata de que el rey es Cristo. Fíjense entonces ahí cómo dice el momento del versículo: desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlo de su presencia. ¿Cuándo los echó de su presencia? Con Amós, por medio de los asirios. ¿Por qué? Porque separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y a partir de ahí comenzó un descenso en la nación de Israel. No estamos diciendo que antes no hubo pecado. No estamos diciendo que Roboam hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero lo que el autor, el cronista, está mostrando aquí es cómo esto está vinculado con una historia más grande. Tiene que ver con David, hermano. Tiene que ver con el hombre a quien Dios hizo un pacto. El pacto davídico, hermano. Porque sobre el pacto davídico viene Jesús. Y sobre el pacto davídico, Jesús le pertenece el reino eterno. Habrá un rey que reinará por siempre. Y eso se cumple en Jesús. Así que, aunque Dios lo llamó al arrepentimiento, fíjense cómo en medio de estas 10 tribus de decidir no pertenecer a la casa de David y por tanto a la bendición que Dios iba a traer, porque no bendición en otra casa, solo por medio de David. Cuando estaban rechazando al linaje de David, al descendiente de David, estaban rechazando a quién realmente. A Dios. Estaban rechazando a al único medio por el cual Dios iba a traer salvación, bendición. Eso es todo lo que implica, hermano. Estamos haciendo paralelismo con lo que hoy significa rechazar a quien es descendiente de David, el Mesías. Si tú rechazas a Cristo una y otra vez, lo que estás haciendo es viviendo en la maldición, la bendición. No hay bendición fuera de Cristo. Tristemente decimos que Dios te bendiga, señores. No hay bendición. Realmente la verdadera bendición viene a través de quién? El que es linaje de David. Siguiente de David. Cristo. Así que ya vamos vinculando, más adelante vamos a hablar de la teología bíblica. Estamos ya relacionados a eso. Y vemos entonces que Israel fue llevado cautivo a Asiria por causa no solamente de apartarse de la casa, de la descendencia de David, sino por rechazar a los profetas, a los que Dios envió una y otra vez para que Israel se arrepintiera y por ende volviera a unirse con el reino de Dios, reconociendo que solo hay bendición por medio de una descendencia. Pero Israel rechazó una y otra vez. Dios tuvo misericordia, ¿no? Dios, hermano, la misericordia de Dios se ve en la paciencia de Dios. Cómo Dios es paciente contigo, hablándote una y otra y otra y otra vez. Hermanos, hasta hoy Dios sigue siendo paciente conmigo.
35 años. Hermanos, Dios no se cansa. Dios es paciente, esperando que todos procedan a la fe, esperando que el creyente que está desviándose o mirando al mundo, mire a Cristo únicamente y deje de mirar y mirar su corazón a los ídolos. David, del versículo 44 al 41, que no hemos leído, vamos mientras leyendo, Dios va a mostrar la razón que provocó la ira de Dios sobre Israel y las consecuencias de su pecado. Dice el versículo 24, que allí, con la lectura, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ama, de Hamat y de Sefarmaí, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije todo esto marca un escenario para el Nuevo Testamento? En los tiempos de Jesús, los judíos en Jerusalén y el campo serían de Judá. Para pasar, para caminar hacia otro lugar, por donde no querían transitar jamás, por Samaria. Porque dice que judíos y samaritanos no se podían. Ahora te das cuenta por qué no se podían ver. Me preguntaba, me había quedado un problema, muchos se podían ver, esos judíos terribles eran, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? El problema fue que Samaria se volvió una ciudad mixta, donde vino gente de Asiria, de los alrededores, y se considera Samaria una mixtura entre judíos y asirios. Por lo tanto, un lugar pagano, aunque mantenía la mitad de decir es peruano, ya es peruano, mi peruano, ¿cuál es la mitad? Sino que tiene ADN de una mamá que es brasileña, descendencia brasileña y descendencia cubana, porque yo soy su papá. De esa manera, Samaria se convirtió en una nación que venía con ascendencia asiria y con ascendencia. Por eso nos muestra ahí un escenario para que entendamos por qué entre judíos y samaritanos no se podía. Entonces se describen los hechos que sucedieron en el periodo de Asiria, en el periodo que Asiria tomó a Israel. Samaria se volvió una descendencia mixta. A partir de este momento, porque el rey asirio trajo gente no judía para habitar a Samaria. Versículo 28 al 33, igual ustedes pueden ir leyendo mientras buscando esta gente no temía a Jehová, con lo que el juicio de Dios cayó por medio de leones. Dice, esta gente, ahora que vino, fue transportada por el rey de Asiria. Anteriormente, sí hemos conocido que David peleaba con leones, ¿no? Pero dice que los leones comenzaron a salir de su territorio y fueron a la ciudad. Se comenzaron a comer a la gente. Así como los perritos andan por la calle, los leones estaban por la calle. Y esto vino de parte de quién? De parte de Dios. Porque Israel no dejó de ser su. Manos, este es sorprendente. Dios ya fue, ya trae este juicio, déjalos ahora, que se pierdan. Dios tenía en mente que en Apocalipsis se iba a revelar a los la tribu. Creo que más. Tengo que parecer. Con brillo. ¿Dónde encontró el hermano?
Aunque parezca que algo se salió fuera del control, Dios tiene todo el control. Cuando trajo esos leones, ¿qué pasó? Fueron a la así, es imposible que vivamos ahí, los leones no terminaron acabando a todos. Dice, ellos escogen. Ven que nosotros olorcito sabroso y entonces toman posesión de nosotros. Y el rey dijo, uy, acá hay un problema. Es una tierra que dura debe durar el pan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Traigan a un sacerdote que lo hemos traído aquí, a uno de esos hombres importantes, vamos a llevarlo de vuelta a San para que comience a enseñar a toda esa gente, a todos nuestros compatriotas nacidos para allá. Y así trajeron a un sacerdote. Y el rey, versículo 27, y el rey de Asiria mandó llevar allí a alguno de los sacerdotes de Agar, y vayan y habiten ahí, y le enseñen la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les enseñó cómo debían de temer a Jehová, muy importante. Pero siempre enfermo. El tipo, un pastorazo. Eso lo decía en fíjense, versículo 29, pero cada nación se hizo sus y los pusieron en los lugares altos que habían hecho Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a su Penón, los de Cuta hicieron a Netar, los de Hamá hicieron a Asima, los abejos hicieron a Misbaz y a Tartán, y los de Sefarraí quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Remelech y a Namelech, dioses de Sefarraí. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblos, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de los que habían sido trasladadas. Uno puede decir, ¿cómo es eso? Temían a Jehová y adoraban a sus dioses. No entiendo. Mírate a ti. Mire cómo nos han familia. Dices temer a Jehová. Todavía practicamos el pecado. Fíjate. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. La gente no temía a Jehová, por lo que su juicio cayó por medio de leones. De esta manera tuvieron temor. El rey de Asiria mandó devolver a algunos de sus sacerdotes. Ellos les enseñaron. Y a partir de ese momento se convirtió esto, que hace un momento que iba a dar un concepto nuevo, una palabra nueva, un enoteísmo. ¿Qué es un enoteísmo? El enoteísmo, con H, obviamente, es la creencia religiosa, la cual se reconoce la existencia de varias deidades, pero solo una de ellas es digna de una completa adoración. ¿Qué es lo que hubo? Esto dio pie después a un politeísmo, al concepto de politeísmo. Pero el enoteísmo tenía que ver con naciones, por lo que estamos viendo aquí, que tenían su Dios, pero no había problema en reconocer a otros dioses. Yo puedo aprender a ver
¿Qué dice la ley? Puedo aprender la ley de Jehová, puedo presentar por ahí algo, puedo vivir siguiendo algunas costumbres judías, vamos a seguir haciendo algo, pero ojo, no pidas que de mi corazón saque a Dios. Nos ha pasado hoy con varias personas que conversamos en el mundo y dicen, mira, está bonito, puedo ir a tu iglesia, puedo pasar un tiempo, no sé, en comunión, en reunión, pero no me digan que saque a mi Dios de mi corazón. Yo voy a seguir adorando a mi Dios y puedo seguir yendo a la iglesia. Fíjate, ellos vivieron de una manera en la que se acostumbraron a reconocer que Jehová es Dios. Pero no me voy a retirar. Voy a hacer algunas cosas que me piden. Lo voy a revisar y voy a seguir pidiéndome a mi propio Dios. Entonces nosotros tenemos que evaluar en nuestro corazón. Hacemos cosas que aparentemente describen como temor de Dios. Congrego en la iglesia, asisto. No puedo faltar los domingos, si no me llama la atención. Asisto. Voy a leer la Biblia. Dicen que es bonita la Biblia. Quiero seguir leyendo un libro fascinante de historia. Pero no hemos sacado a nuestro Dios, nos seguimos inclinando a amor, y a los nombres que cada uno ya puede decir. Seguimos viviendo nuestra propia filosofía de vida, con la cosmovisión del mundo, pero practicamos algunas cosas dentro de nosotros. Mira, así se convirtió en la nación de Israel. Eso fue visto por Dios de la siguiente manera, versículo 34, ya lo hemos leído. Perdón, versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, dice. En realidad, yo miraba esto. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová, al cual puso el nombre de Israel. Así fue visto de parte de Dios. El cronista cierra esta sección demostrando cómo la gracia de Dios estaba disponible para él todo el tiempo. Recordándoles aquellas palabras de Jehová en el versículo 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios y él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Les dice, esto lo dijo Israel en un momento por medio de Moisés y de Josué. Sin embargo, ustedes no quisieron escuchar. Por lo tanto, la ira de Dios se desató cuando ellos aborrecieron a la palabra de Dios. De la misma forma, los que poblaron Israel y sus siguientes generaciones vivieron en el mismo camino, practicando de manera religiosa muchas ordenanzas judías, pero sirviendo a sus propios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos realmente viviendo cada día? Solo venimos los domingos a la iglesia y en la semana adoramos a nuestro Dios. Servimos al rico. Con esta historia
idea central. Creo que puede ser Dios desató su ira contra Israel en medio del gobierno de Oseas, por manos de los asirios a causa de su corazón endurecido de la nación, que se inclinó tras los dioses paganos, no delante de Dios. ¿Qué espera Dios por medio de este relato? Dios quizás esperaba, digo quizás, en el sentido de que a la luz de todo esto podemos pensar en lo siguiente. Dios quería que Judá, viendo las consecuencias, porque Judá todavía seguía como con rey, ¿no? Pero Dios quiere todavía que Judá, viendo las consecuencias del pecado que llevó a Israel a este descenlace, se arrepienta y se aparte de los caminos de Israel. ¿Qué va a hacer con Ezequías? Ahora vamos a entender por qué Ezequías viene. Ezequías va a tener un corazón totalmente diferente al de su padre. Probablemente él vio el desenlace de Israel. Dios trabajó en el corazón de este joven. Ahora, a la luz de esta palabra, es lo que Dios quiere de ti. También reconozcamos todo pecado tiene un desenlace, un final, no feliz. No feliz. A veces pensamos que vamos a ser feliz afuera. A veces pensamos que vamos a ser feliz con el mundo. Pero recuerda, el pecado trae un desenlace. Y la Biblia, la historia, ha sido dejada para que nosotros seamos advertidos. Vamos a obedecer a lo que Dios realmente espera de su pueblo, los que son suyos. Empezando de tu corazón. Es que en la teología esperada, la historia de los reyes no son relatos independientes. Todas ellas juegan una pieza dentro de la gran historia que Dios está escribiendo. ¿Dónde comenzó el pecado de Israel? ¿En el momento en que fueron despojados? No, ¿verdad? ¿Dónde comenzó el pecado de Israel? ¿Cuándo comenzó el pecado de Israel? ¿Recuerdan? Hace un momento lo ves. Cuando decidieron rechazar el linaje davídico. Ese linaje que iba hasta hasta el rey Mesías. Cuando el pueblo rechazó un rey que procedía de la casa de David. Cuando decidieron ser gobernados por un hombre que no venía de parte de Dios, que condujo a la nación hacia el pecado. Desde ese momento empezó la ruina de Israel. Israel rechazó la gracia de Dios, agotando la misericordia que Él extendió, no escuchando las palabras que Dios había hablado por medio de sus profetas, una y otra vez. Israel no se arrepintió. Hasta Nínive, ¿se acuerdan con Jonás? Se arrepintió. Pero Israel no se arrepintió. Israel rechazó la gracia de Dios. Escúchame bien, querido hermano. El mensaje que Dios trae en tu vida es la gracia de Dios. Rechazarlo solo te va a ubicar bajo la ira de Dios. En Hechos capítulo 10, veamos cómo esto tiene que ver, según el profeta, el apóstol Pedro. Miren que cómo nos vincula, muestra esto que estamos hablando claramente. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43, para cerrar el texto. Dice:
Y está Pedro predicando en la casa de Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación los medos, los babilonios, todos los que llegaron a Samaria tenían la oportunidad, ¿no? Si tuvieron, fueron enseñados. No solamente el reino del norte, aún esta nación que fue llevada hasta allí, tuvieron la oportunidad. Dios quería siempre de antemano salvar al mundo entero. Y fíjate, Pedro lo ha entendido recién, que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Mejor que cualquier profeta fue Cristo, quien también vino a cumplir el oficio del profeta. Y dice el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es el único rey. El rey por encima de todos. Eso significa la palabra Señor. El que debe gobernar, a quien tu corazón debe estar inclinado. Versículo siguiente, 37. Nosotros sabemos lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El rechazo de Israel fue generación tras generación. ¿En qué culminó? Matando al príncipe de Israel, Cristo Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, mensaje de Jesús de Nazaret, descendiente de David, a quien los judíos nuevamente rechazaron cuando éste vino para reinar sobre ellos. A este no solo Dios lo resucitó, también lo ha puesto como Señor y juez para que todo aquel que en él cree tenga perdón. Este mismo mensaje. Si tú has reconocido en tu corazón que has rechazado como la nación de Israel, debes entender este mensaje. Y solo Cristo es el Rey. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Fuera de Cristo no hay forma de que un hombre y una mujer puedan salvarse. Fuera de Cristo hay juicio, hay ira. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Israel no solo rechazó a Roboam, estaba rechazando a través de Roboam a Jesús el Mesías, a quien Dios había determinado levantar de la raíz de David para cumplir con su plan de redención. De la misma manera, todo aquel que
rechazan a Jesús hoy en día, en el promedio de su evangelio glorioso, no puede esperar alcanzar el favor de parte de Dios, sino únicamente su ira. Por eso hoy Dios te manda que reconozcas a Jesús como el único Dios que reina, que por su sacrificio en la cruz puede traer vida y perdón de pecados. Gente que fue traída de Babilonia tuvo la oportunidad de abrazar la ley de Jehová. Sin embargo, decidió rechazar, viviendo un falso temor. Al igual puede haber personas en este lugar que estén viviendo un falso cristianismo, haciendo lo que un creyente hace, como mencionábamos, de venir a la iglesia, leer la Biblia, pero en su corazón Dios está lejos, o su corazón está lejos de Dios. En tu corazón está rendido, tu corazón está rendido a los dioses de este mundo. En tu corazón has puesto y levantado dioses. Cuando nuestro cuerpo se inclina a Dios y nuestro corazón a los cielos, claramente estamos demostrando que somos merecedores de su vida. Por eso Dios te llama a darle arrepentimiento, a confiar de todo corazón, a abandonar tu pecado y a dejar que Él gobierne por completo, no solo un área de tu vida, sino toda tu vida. Toda nuestra vida debe rendirse delante de Cristo. Espero que Dios pueda hablar a través de este texto y que pueda responder a la pregunta inicial. ¿Quién está inclinándose en tu corazón? ¿Dios o a cualquier otro? No vivas siguiendo mentiras y engaños de tu mente cuando tu corazón no está inclinado. Vamos a cerrar tus ojos. Inclina tu rostro, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por hablar en nuestros corazones, por hablar al mío en primer lugar, porque siempre me llamas a despojar cualquier ídolo que esté interponiéndose en el único que rey y debe gobernar. Señor, te pido que tu iglesia hoy haya entendido, hoy haya sido llamada al arrepentimiento y si alguno aquí no ha creído en Cristo, aún en esta mañana puede entender que está bajo la ira de Dios. Al rechazar al único que puede salvarle y darle perdón de pecados, está dirigiéndose a la condenación. Pero hoy nos muestras que aquel nuevo Israel, aquel descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo, vino cumpliendo conforme a todo lo que los profetas habían anunciado. Y este Jesús fue a la cruz para cargar el precio de nuestro pecado, para llevar nuestro dolor, para llevar la ira del Padre. De esta manera, levantarse el tercer día ofrece esperanza, perdón de pecados y vida eterna. Puede que no haya alguno que solo se haya acostumbrado a escuchar, sino que pueda rendir su corazón en la completo. Padre, te pido que me traigas salvación a los corazones, claridad a nuestros vidas,
de decisiones que tomemos de dejar cualquier cosa que esté interponiéndose en el lugar de Dios. Demos tu palabra. Nos inclinemos todos los días ante aquel que es digno de nuestra adoración, Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu iglesia. Este es